porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da muchísimo gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con Gabriela Blois Ancona. Ella es cofundadora y directora de una organización que se llama Maestros que Aprenden. Y por supuesto es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por eh, haber aceptado esta invitación y sobre todo, lo que más me gustaría antes de iniciar nuestra conversación es que te pudieras presentar y nos dijeras quién eres, qué haces, por qué estás en el tema educativo y no en otro tema, por ejemplo, ¿verdad? Gracias, Gaby, por estar aquí. Cuéntanos. Claro que sí, muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues te cuento, ¿por qué estoy en el tema educativo? Porque soy la niña que de chiquita formaba a los peluches y les daba clases. O sea, de verdad que es una cosa que traigo desde chiquitita. Em, y bueno, pues un poco ese camino me llevó después a ser la que le daba clases a mis amigos, a mis compañeros y los sacaba de los extraordinarios y les ayudaba a pasar los exámenes y demás. Y en ese mismo camino, pues decidí estudiar pedagogía. O sea, como para mí era muy obvio que tenía sentido y me creí esos clichés de que la educación es la herramienta y el arma más poderosa que tenemos para transformar al mundo y me metí a estudiar pedagogía en la Universidad Panamericana y después saliendo de ahí fue que encontré el programa de Enseña por México, que es un programa que viene de una red global que se llama Teach for All y ahí fue donde pues ya conocí como tal la trinchera del sistema educativo público porque me tocó ir a estar en un bachillerato en Puebla. Pero Eh, explícanos un poco porque seguramente muchas personas no saben el trabajo claro, maravilloso que también hace Teach for All, que es sí, maestros, ¿cómo se llama en español la organización? aquí en México Enseña por Enseña por México, México, pero así como exactamente. Enseña por México hay en 80 países ya Ajá. ahorita. Este es una red que se llama Teach for All, que empezó en Estados Unidos con Teach for America en los noventas. Y me gusta mucho el concepto porque el concepto es egresados de universidades que tienen un perfil de liderazgo que se puedan ir a insertar a contextos vulnerables en escuelas públicas de ese país durante 2 años para dos cosas, ¿no? Por un lado, buscar elevar la calidad de la educación que se está ofreciendo en ese contexto vulnerable y liderar proyectos comunitarios que puedan transformar esas comunidades. Pero por otro lado, pues que una vez que egreses, independientemente de en dónde te insertes, ya estás con un liderazgo diferente, con una mirada diferente de liderazgo, ya no desde el ego, sino desde esa búsqueda de creación de comunidad en a donde sea que te vayas, ¿no? Entonces, yo entré en México en 2013 cuando era la primera generación y no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Ahorita ya van 12 años del programa en un montón de estados de la República de esta búsqueda, ¿no? De por un lado elevar la educación en estas comunidades y por el otro lado, pues salir y ser alumni de Enseña por México y llevar esa bandera de la educación y de un liderazgo diferente, ¿no? ¿Y qué Entonces, encontraste? ¿Qué te tocó? ¿Dónde fuiste a parar la primera vez que hiciste este trabajo? ¿Que te fui a parar insertaste en una a escuela Puebla, pública? fui Ujú, a parar a Puebla, a una comunidad que se llama San Jorge Infonavit, que es muy chistoso que le ponen el Infonavit al ujú. nombre de la comunidad. Este, y bueno, ahí estuve en un bachillerato que se llama Quetzalcóatl, que les mando saludos, les quiero mucho a toda la gente que conocí ahí. Y para mí fue un shock porque llegas a un espacio donde te encuentras con grupos de adolescentes de 50 adolescentes
en unos espacios así chiquititos, incluso algunos que les llaman los gallineros porque son espacios de lámina. Ujú. Entonces, partes de lo que huele ahí, ¿no? ¿A qué huele un espacio de 50 adolescentes metidos en un, Bueno, gallinero de lámina, ¿no? Que siempre los andaba yo molestando con eso. Pero y luego es cómo buscas, en mi caso, enseñarles inglés y artes desde una mirada en la cual pueda ser eso una posibilidad de movilidad social y económica, de inspiración, de motivación, de que busques la universidad, de que busques otro tipo de oportunidades que a lo mejor en este momento en tu contexto no están dentro de tu mente, ¿no? Y oye, ¿y creo cómo que les fue en esta por ahí primera va. generación que dices, no sabíamos un poco lo que hacíamos y Pues fíjate, yo siento que fuimos súper conejillos de Indias porque llegamos y nos encerraron en un hotel 5 semanas y era muy chistoso porque hasta nos dábamos cuenta que estaban planeando el día siguiente, ¿no? O sea, cuando acababa la sesión de capacitación que teníamos, se metían los tutores de ese entonces y te dabas cuenta que estaban, experimentando con nosotros un poco en esta capacitación en Enseña. Se trajeron a tutores de otros enseñas de otros países, de España, de Chile, y aquí estuvimos un poco, pues en ese modo experimentación, pero también esta primera generación es una de las generaciones, pues donde hay varios egresados insertados tanto en gobierno como en fundaciones importantes, como en diferentes organizaciones. Creo que Pero fue una yo me generación refería, ¿sabes qué? diferente. Me preguntaba sobre cómo les fue en la escuela, es decir, Ah, ya. qué transformación hicieron ahí, porque obviamente parten de la idea de que hay personas que igual con algún tipo de, que puede combinar sus talentos en una comunidad educativa, ¿no? Para hacer un cambio, para transformar algo, para, no sé. Así es. Pues mira, primero que nada, la resistencia de una escuela de que ni siquiera sabe quiénes son, ¿no? Y el rumor que empezó a correr, ¿no? Por ahí en las escuelas en Puebla de que les íbamos a quitar su chamba a los maestros. Entonces Claro, hubo gente que incluso le cerraron las puertas, y se tuvo que manejar ahí el tema, pues, de un programa que era nuevo y que no se entendía, ¿no? Y luego creo que mucho, pues, la experiencia de pues buscar empatizar con la comunidad, ¿no? Que es algo que te dicen desde el principio en el programa. Tú no llegas a subirte a tu pedestal y decir, "Ah, ya llegué a salvarlos a todos". Llegas desde un lugar de, a ver, yo vengo aquí a ayudar, vengo aquí a acompañar, vengo aquí, o sea, yo tenía 22 años, ¿no? Y las maestras me veían con cara de esta que hace aquí. claro. eh, Ahora que ya son mis amigas, se mueren de risa porque literalmente me dijeron, tú te vas a sentar allá en esa mesa de la esquina, o sea, tú no te puedes sentar aquí en la mesa de los docentes. Ujú. Entonces, toda esa resistencia y pues luego también yo iba con muchas ganas de traer cosas de arte, por ejemplo. Entonces, monté mi grupo de teatro musical y me decían que estaba totalmente loca porque los puse a cantar y bailar con vaselina y también encontré por ahí una metodología que después fue el siguiente trabajo que tuve con el Instituto Día. Entonces hice un consejo de padres y teníamos ese consejo de padres donde hablábamos de qué queríamos hacer en la comunidad. Entonces, pues muy chava, muy ingenua, queriendo hacer mil cosas y muchas me salían bien y otras más o menos, pero pues ahí buscando hacer esos cambios y esas transformaciones, ¿no? Y que sobre todo la gente eh, te diera la confianza de empezar a transformar algunas cosas. Oye, y las maestras y todo, es decir, la comunidad al final del día te recibió, ¿no? Un poco como Sí, para seguir conversando en esta así súper es. interesante experiencia que tuviste, que seguramente te Es. ayudó muchísimo, y pregunto si Ujú. eso es así, para luego enfocarte o cómo fue que luego te enfocas, porque sé que ahora estás muy centrada en el tema de los emprendimientos educativos por un lado, pero también el fortalecimiento de las capacidades y la formación continua de personas adultas, que también me Ujú. parece, como tú dices, yo siempre he sido esta maestra que da clases desde a los peluches hasta
bueno, en esta Ujú. experiencia que tuviste en Enseña por México y seguramente en el Instituto Día, pero ahora muy enfocada a las personas adultas. Cuéntame un poco de tu emprendimiento que es Maestros que Aprenden Ujú. y qué hace la diferencia entre quienes aprenden más, hombres, mujeres, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo se ha desarrollado? Sí, pues mira, Maestros que Aprenden surge de esta premisa de que todos podemos ser maestros y aprendices a la vez. Y que de hecho esa es la búsqueda, ¿no? Cómo seguimos aprendiendo al mismo tiempo que estamos enseñando. Y creo que justo desde que salí de Enseña por México, yo empecé a enfocarme más en los docentes, en los padres de familia, ¿no? En las figuras adultas que llevan la educación, ¿no? Y también en la gente que lleva el desarrollo profesional de estos maestros, ¿no? Los maestros de maestros, los facilitadores, los capacitadores. Y un poquito en esa búsqueda, pues fue que me encontré con el Sistema Nacional de Competencias y con estas certificaciones de la SEP y el Conocer. Y ese fue, digamos que, el inicio de Maestros que Aprenden, ¿no? Esta búsqueda de certificar a gente en el diseño e impartición de cursos. Creo que una de mis grandes luchas desde que empecé a meterme a este mundo fue, pues, luchar con los cursos patitos, con las formaciones de mala calidad, con la gente que se duerme en los auditorios, que lo mandaron a una capacitación porque es gris, aburrida y no le enseña nada y sale igual que como llegó. Y creo que desde esa búsqueda empezamos trabajando con las certificaciones, ¿no? Con que la gente se certifique en el diseño e impartición de cursos para que pueda hacerlo con calidad. Y después ya nos fuimos metiendo más, como bien comentas, al tema del emprendimiento, que no solo se certifique, sino que pueda crear negocios de capacitación donde realmente resolvamos problemas. Habiendo tantos problemas, necesitamos alinear la capacitación a resolver problemas y a atender necesidades en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos el gusto de tener a muchísimos profesionales de diferentes sectores que lo que quieren es profesionalizarse como capacitadores en su sector, entendiendo todo lo que implica y cómo lo convierten en experiencias de aprendizaje realmente significativas, donde la gente desarrolle competencias y se vuelva competente en lo que está buscando hacer, ¿no? Y esto es especialmente relevante en el tema de las mujeres, porque si bien ya sabemos que las mujeres somos mayoría en el sector educativo, a la hora del emprendimiento esto se vuelve un declive absoluto, ¿no? Es decir, en Latinoamérica menos del 5% de los emprendimientos están liderados por mujeres. Entonces estamos hablando de un sector absolutamente avalladazadoramente liderado por hombres, en el que las mujeres estamos a cuentagotas y las que estamos, como en tantas cosas, muchas veces somos invisibilizadas en esos espacios. Y es por eso que las mujeres cobran especial relevancia en el mundo del emprendimiento educativo y queremos atender también esa brecha que existe. ¿Y tú por qué crees que suceda esto de que no le quieren entrar, les da miedo, les da pena, no saben cómo? En el caso de las mujeres, dices, el 5% de los emprendimientos son masculinos, femeninos o son de Ujú. mujeres y pues obviamente el 95% restantes son masculinos. Entonces, ¿pero por qué crees que sucede? ¿Porque tienen mucho trabajo? ¿Porque se tienen que dedicar también al hogar y entonces no tienen tiempo? eh, ¿Qué pasa? ¿O es una falta de autoestima colectiva? No sé. Sí, fíjate que sí es un tema más sistémico que individualizado, ¿no? O sea, Mm, tiene menos que ver, a veces podemos decir, ah, pues es que a las mujeres no les gustan esos puestos de liderazgo. Yo creo que no va por ahí. Yo creo mm, que va mucho más por este lugar de el rol que se asume que tenemos que tener en la sociedad, ¿no? También otro de los datos que a mí me sorprende es, por ejemplo, en Estados Unidos menos del 2% del capital de riesgo que se da a emprendimientos es a mujeres, menos del 2%, ¿no? mm. ¿Y por qué?
un poco es difícil analizarlo, ¿no? Escribí un artículo el otro día para MuPored que justamente hablaba del síndrome del emprendedor ausente. Y sí creo que mucho tiene que ver con este asumir que estas mujeres en algún momento van a asumir un rol de cuidadoras, ¿no? O Mm. de madres, o de cuidadoras de sus padres, o de cuidadoras de alguien más. Entonces, ¿cómo voy a invertir yo en una mujer que al rato se embaraza? ¿O cómo yo voy a invertir yo en una mujer que seguramente va a tener otros roles que no le van a permitir estar al 100% enfocada en esto? Entonces, todos estos estereotipos y paradigmas que se han perpetuado, que hoy en día siguen estando, pues por un lado hacen difícil que las mujeres podamos acceder al capital de inicio, ¿no? Para emprender. Y por otro lado, pues eso también nos afecta en nuestra propia capacidad de creernos y de sabernos capaces de llevar un negocio y de llevar todo lo que implica un emprendimiento, ¿no? Entonces creo que es ese círculo vicioso que se va dando en donde, y aparte, pues no se habla de nosotras en el emprendimiento, ¿no? Yo empezaba este artículo diciendo, me mató el alma, básicamente, entrar a un programa de emprendimiento en una universidad que se supone que ahora es muy innovadora aquí en Latinoamérica y encontrarme con que en todo el programa no se hizo referencia ni a una sola mujer. Cuando hay En todos muchas los ejemplos que emprendedoras. se dieron, no se hizo referencia a una sola mujer. Entonces creo que ahí es donde eh, simplemente estamos siendo invisibilizadas y se está asumiendo que es un mundo de hombres y ya. Creo que esa es una de las grandes luchas que tenemos aquí. No, no, no. Y tienes muchísima tarea por delante, ¿eh? Porque hay que cambiar el paradigma o el algoritmo, como se dice actualmente. Oye, Gaby, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. Me pareció fascinante escucharte, escuchar tu experiencia y saber un poco más de ti. Y sobre todo para conocernos, este es el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y yo te agradezco mucho, Gaby, que hayas estado aquí este día. Muchas gracias, Sonia. Y bueno, pues por ahí a quienes nos están escuchando, si alguna tiene la semillita de emprender, feliz de acompañarle, de guiarle y de que vayamos haciendo juntas, ¿no? Al final esa es la idea, hacer esta red de apoyo a quienes tengan esa semillita y esas ganas de emprender. Muchísimas gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.